a todos, yo soy Lady. Hola, mi nombre es Daniel. Bienvenidos a Orogenia, un podcast de divulgación sobre ciencias de la Tierra y ciencias biológicas. Bueno, en este primer capítulo vamos a estar hablando sobre qué es la geología, en qué consiste, para qué sirve, eso con qué se come. Entonces, Dani, cuéntanos qué es la geología. Bueno, Alejandra, la geología, viéndolo desde el sentido etimológico, desde sus orígenes, se conforma por las palabras geo y logos, que es estudios de la Tierra. Y básicamente, como lo dice su nombre, lo que buscamos o lo que se busca con esta ciencia más bien es como estudiar la Tierra, comprenderla, tanto desde el interior como del exterior. ¿Y dónde y cómo se originó el empezar a estudiar esta parte del funcionamiento de la Tierra? Bueno, antes no se tenía como esa curiosidad, como que nadie se preguntaba por qué sucedían las cosas. Fue hasta 2300 aproximadamente antes de Cristo que la gente, las personas en ese tiempo empezaron a preguntarse como, hey, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué está ocurriendo? Y en ese momento fue que surgió un hombre muy famoso que hoy todos conocemos, o bueno, la mayoría, que es Aristóteles. Él, pues digamos que era como en ese tiempo una autoridad como muy certificada para dar un veredicto sobre las cosas. Y en cuanto a la geología, los procesos más bien que, que la comprenden, como lo son los terremotos, él tenía explicaciones como, entre comillas, científicas, que, o sea, si las vemos, no tienen mucho fundamento. Por ejemplo, que es cuando se daban los terremotos era porque corrientes de aire muy fuertes entraban en el suelo. Pues era la explicación que él daba. O cuando encontraba fósiles, peces en tierra, lo que él pensaba o él decía era que como que eran peces terrestres o ese tipo de cosas, que pues hoy día sabemos que no tiene mucho fundamento, pero teniendo en cuenta la autoridad que él era en ese momento, pues sabemos que pues como que todos acogieron como esta opinión y allí fue donde se empezaron a dar los primeros orígenes para comprender los procesos de la Tierra para llegar a la geología que hoy conocemos. Además de todas estas explicaciones científicas en sus inicios, yo creo que también todos hemos escuchado mitos o leyendas que tienen que ver con la formación de montañas o también con, de alguna manera, explicar diferentes fenómenos naturales. Cuéntanos un poco después de eso, cuál fue la historia de la geología, cómo se fue desarrollando más adelante. Bueno, como te digo, todo empezó con Aristóteles, que ya intentó darle explicaciones más lógicas, pero pues como sabemos hoy eso pues, no es fundamentado. Posteriormente, hacia la Edad Media, hacia el siglo XVI, hubieron otras personas que intentaron darle explicación a este tipo de acontecimientos como los terremotos, las lluvias, huracanes, bueno, todo ese tipo de cosas que son dinámicas de la Tierra. Fue en ese momento como hacia más o menos en los años 1600, 1500, cuando James Schuster, perdón la pronunciación si lo estoy diciendo mal, que alguien me corrija, pero bueno, él fue el primero que intentó darle como otra explicación que se basó en una teoría que se llamaba el catastrofismo. Él lo que planteaba con esta teoría era que toda la Tierra se había moldeado a partir de fenómenos catastróficos como pues, de meteoritos, inundaciones, como la de la Biblia, como el diluvio. Esas eran las explicaciones que él intentaba dar. Y a partir de allí se dio otra teoría que era que la Tierra tenía 4000 años, o fue lo que él planteó a partir de esto, como esta Las teoría, escrituras. sí, de esto que él planteaba. Y es que inicialmente, como en todas las ciencias, los estudios los realizaban principalmente sacerdotes
por lo que la explicación del origen y pues el desarrollo del planeta estaban siempre asociados a la religión. Ya después de la Edad Media, alrededor del siglo XVII, las cosas fueron cambiando. Efectivamente, posterior a la época de la Edad Media, hubo una corriente de pensadores encabezados por James Newton, que actualmente es considerado el padre de la geología. Él planteó una teoría llamada el uniformismo. ¿Qué decía esta teoría? Pues básicamente lo que decía este pensamiento era que los procesos que actúan hoy día, el cómo se moldea una montaña, por ejemplo, había actuado hacía millones de años y conectado con otras teorías o otra corriente de pensamiento es como el principio de sucesión faunística de William Smith, que decía que las especies habían sucedido a lo largo del tiempo, una le había dado paso a la otra y esta especie solo había existido en una parte o fragmento de nuestra época o de la época de la Tierra más bien. Y estas no se volvían a repetir. Posterior a esto, Charles Lyell fue o mejor dicho, fue un pensador que siguió, o mejor dicho, un científico que siguió esta corriente pensadora de James Newton, posteriormente para seguir moldeando lo que sería esta ciencia hasta lo que conocemos hoy. Bueno, después de este breve contexto histórico, vamos a hablar un poco sobre para qué nos sirve la geología como tal. Y para esto quiero citar a la profe Clemencia Gómez de la Universidad Nacional en una encuesta que le realizó el medio digital larazón.com y ella nos dice que uno de los grandes problemas es que la geología, a pesar de que es tan útil, es poco conocida. Y leo textualmente, esto deriva de que no vemos la geología en los colegios y cuando hablas con alguien no sabe qué hace un geólogo ni para qué sirve. Entonces, Dani, cuéntanos por qué es importante la geología, para qué nos sirve en nuestro día a día. Aleja, en el día a día la geología es muy importante. Mis profesores, varios de ellos me han enseñado en la carrera que la geología está en todo. Y cuando tú te pones a mirar, es así. Desde el momento en el que tú te levantas, cuando tú vas para tu trabajo, para tu universidad, el bus en el que tú te subes está hecho de minerales, de acero, de hierro, de otros metales que se extraen de la tierra. Son minerales no renovables, al igual que el combustible con el que se mueven esos buses, las vías por donde transitan, el teléfono que tú usas, el computador, el cargador, absolutamente todo, incluso cualquier cosa de pasta o plástico que tú uses puede estar derivada del petróleo, que es de allí derivan varios sintéticos para crear este tipo de cosas que tradicionalmente le decimos que son de pasta o desechables. Bueno, y es que en realidad si nos pusiéramos a entrar en detalle de todo para lo que sirve la geología, este podcast duraría 3 días. Entonces, solo cuéntanos algunos ejemplos de qué es lo que hace un geólogo, en qué se desempeña normalmente. Bueno, Alejandra, quisiera resaltar dos funciones principalmente. En la industria, porque gracias a esta ciencia, o a las ciencias de la Tierra, mejor dicho, podemos tener las comodidades y los medios que tenemos actualmente, gracias a la explotación de recursos naturales, como lo son el petróleo, los hidrocarburos, los minerales para construir, los materiales de construcción. Entonces, toda esta sociedad que tenemos actualmente es posible gracias en gran parte a la geología. Por otra parte, siento que también es importante, o mejor dicho, son importantes las geociencias en el sentido de que debemos entender los diferentes territorios, ya que como geólogos podemos estudiar como las diferentes estructuras, rocas, para hacer una reconstrucción del pasado de esa zona y saber si esta zona fue afectada por diferentes fenómenos peligrosos que podrían afectar actualmente a las comunidades que están allí. Asimismo, analizar cómo estas dinámicas que suceden actualmente para entender si se va a producir, por ejemplo, un deslizamiento, ¿por qué? ¿Por qué se puede producir?
Entonces, es allí donde es muy importante conocer este tema de las geociencias. Además de que me parece muy importante también de que todo aquello que el geólogo entiende, expresárselo también a la comunidad, a las personas que habitan allí, ya que al final ellos terminan siendo los que directamente son afectados cuando ocurren este tipo de fenómenos que básicamente son como naturales, pero nosotros en el rol de personas o como humanidad, en cierta medida lo convertimos en una amenaza, a pesar de que es algo natural. Con ello también como que es importante el papel de los geólogos a través del ordenamiento territorial, porque nosotros podemos aconsejar, decir dónde se puede o no se puede construir, dónde se pueden asentar, dónde no pueden estar, los riesgos que pueden tener, las dinámicas del ecosistema, del sistema que hay y que del cual rodea pues a alguna población. Entonces, allí es donde me parece también importante la geología. Respecto a esta última parte de la gestión del riesgo, en Colombia tenemos un ejemplo muy reciente que fue lo que sucedió en Armero, que bueno, fue el 13 de noviembre de 1985. Este año se cumplieron 40 años de la tragedia y bueno, para los que de pronto no sepan, fue una avalancha que ocurrió en un municipio del departamento del Tolima. Si de pronto quieren tener más contexto, les recomendamos un documental que publicó el Servicio Geológico Colombiano que se llama Armero, 40 años conciencia volcánica, en donde nos ilustran muy bien toda esta parte de la importancia de los geólogos, de cómo se debe hacer o qué aprendizaje se tuvo respecto a la gestión del riesgo después de eso. Y me pareció muy curioso también que en un libro que consulté para estar un poco informada de la geología, muestran como unos recortes de periódicos de diferentes tragedias o diferentes fenómenos naturales que han ocurrido en la historia, que han sido relevantes, que nos lo menciona ahí en un apartado del libro que se llama ¿Cómo afecta la geología a nuestra vida cotidiana? Y entre esos están pues diferentes terremotos que ocurrieron en diferentes partes del mundo y se encuentra ahí un recorte del periódico Los Angeles Times en donde está lo que ocurrió aquí en Colombia. Dicen ahí como 20.000 personas muertas por un volcán en Colombia. Entonces, así de relevante fue esta parte o este fenómeno que ocurrió, que pues se divulgó por medios internacionales y que en realidad dejó muchas enseñanzas para lo que es la gestión del riesgo hoy en día en Colombia y también en muchas partes del mundo. Como nos terminamos desviando un poquito hacia la gestión del riesgo, cuéntanos, Dani, también sobre algunas de las otras ramas que tiene la geología. Bueno, la geología tiene pues bastantes ramas, pero pues algunas que pues son importantes resaltar o de las que podemos hablar es, por ejemplo, la geocronología que nos ayuda a entender las dinámicas del planeta, cómo eran antes, cómo son ahora, si hay algún parecido, si no lo hay. Entonces, por ese lado me parece importante pues nombrar eso. Podemos tener también la paleontología que pues actualmente es muy importante y antes lo fue, ya que gracias a ella, o mejor dicho, gracias a el método de correlación de los fósiles, de saber que teníamos un fósil aquí en América, pero también en África, podemos discernir, podemos concluir actualmente, nos ayuda a establecer que los continentes antes estaban unidos y que hay una dinámica terrestre que viene actuando hace millones de años. De igual forma, pues la geología económica, que claramente es muy importante, sobre todo en nuestros tiempos, con esto de la transición energética, los recursos minerales y carburos, todo esto. Asimismo, la geología ambiental no deja de ser muy relevante, teniendo en cuenta que con la explotación vienen los efectos que esta causa. Entonces, es muy importante saber cuáles serán estos efectos y cómo serán estos efectos, y asimismo prevenirlos. Y con esta rama de la geología, pues esto se hace posible. Asimismo, otras ramas como la geoquímica, hidrogeología, la mineralogía, la petrología,
Son ciencias que nos ayudan a entender como tal las rocas y la información que éstas tienen registradas, su génesis, cómo se formaron, dónde estuvieron, este tipo de cosas. Otras ramas que también podría decirse que están son la geofísica, que es muy importantísima, ya que gracias a ella es uno de los principales métodos para la explotación de hidrocarburos. Asimismo, para hallarlos se hace muy importante la geología estructural en ese sentido. Y digamos que en un escenario que me parece muy importante, la sismología también es relevante con esto de los fenómenos de los terremotos, asimismo de los tsunamis, que están muy relacionados, ya que cuando se genera un terremoto puede generarse un potencial tsunami. Y ya otras disciplinas que son más complementarias, como lo son la geomorfología, la oceanografía, la paleogeografía, la estratigrafía, pues son otras ciencias, o mejor dicho, otras ramas complementarias de la geología. Y como tú lo decías en un momento, si nos quedamos hablando de ellas, pues se nos va ni siquiera 3 días, se nos va la vida entera porque jamás terminamos de aprender de estas ciencias. Bueno, después de haber escuchado todos estos campos que abarca la geología, yo creo que pues quedamos con muchas más preguntas que respuestas que iremos abordando en próximos capítulos. Y para cerrar, quisiera leer un fragmento del libro que he estado consultando que nos dice: una población global creciente tendrá una progresiva demanda de alimentos, agua y en particular recursos minerales y energéticos no renovables. Para satisfacer estas demandas, los geólogos tendrán un importante papel en la tarea de localizar los recursos necesarios, así como de asegurar la protección del ambiente para el beneficio de las generaciones futuras. Bueno, y como la presentadora se fue, pues ahora yo estoy a cargo del podcast por ahora. Entonces, los dejamos por el día de hoy y pronto estaremos con unos capítulos donde vamos a resolver estas dudas que nos acaba de dejar este episodio. Hasta la próxima.